La serie de Paco Stanley, con la que Televisa quiso llamar más gente a su pobre y endeble servicio streaming, ha dado mucho de qué hablar. Incluso ha dejado cabos sueltos como para pensar que en su momento sabía del doble oficio del conductor, quien tras bambalinas se convertía en una supuesta mula y otro muy distinto al reflector. Sin embargo, tras aquel hecho de 1999, hubo un personaje que hizo segunda y del cual mucho se habló. Inclusive hasta el bote llegó para cumplir una condena que para muchos fue poca, para otros fue justa o injusta. No obstante, hablar de Mario Besares evoca a la dualidad de una persona que casi toda su vida profesional y donde tocó el éxito en sus televisores mexicanos fue el humillado y el ninguneado para hacer reír a la gente. Risa que lo acompañó en la soledad e infamia del bote, donde estuvo pagando una condena que para muchos fue injusta. Si no has visto el video que hicimos de Paco, te lo dejaremos en la descripción y al final del video para que lo disfrutes. Es por eso que hoy te presento Bajo la sombra de Paco Stanley, Mario Besares, el patiño más infame de la televisión mexicana. Cuando la gente piensa en Mario Besares, la gran mayoría lo recuerda bailando el cangrejito playero, moviendo los dedos como si fueran tenazas. O el inmortal Gallinazo, moviendo la cabeza y los brazos como si fuera un pollo. Pero este tan solo fue el pico más alto de una larga trayectoria en la que tuvo que hacer de todo. Incluso para entender su vida y los motivos por los que permitió ser tratado como el patiño más buleado de la historia de la televisión mexicana, es necesario sacarlo de los programas del señor Stanley e imaginarlo como un auténtico profesional que cumplió cabalmente con sus proyectos, aunque lo humillaran tanto a él como a su familia. Hasta la fecha, pocos saben que tuvo una juventud difícil. Su padre partió a mejor vida tras un accidente vehicular, cuando Besares aún era joven, por lo que tuvo que trabajar como ayudante de mecánico, de albañil, garrotero y mesero. De estos años, Mayito mostró disposición para atender, tanto así que estudió hotelería en el Politécnico Nacional. Sin embargo, su vida cambiaría para siempre. Por aquellos tiempos, un amigo que trabajaba como bailarín en Vaselina le preguntó si no conocía a alguien que lo pudiera suplir, porque se ausentaría por una boda. Besares no dudó y él mismo brincó al ruedo. Hizo tan buen papel que le ofrecieron quedarse en esta obra que, más adelante, le cambiaría la vida. Poco a poco se corrió la voz de su talento y disposición, por lo que se le abrieron los caminos de la farándula. De hecho, la primera en invitarlo a colaborar fue María Antonieta de las Nieves para el show de La Chilindrina. De ahí lo jalaron para un ballet de Siempre en Domingo y al de Variedades de Medianoche. Mario Rodríguez se vio orillado a estudiar danza en Bellas Artes, decisión muy atinada ya que después trabajó como coreógrafo en Timbiriche y en otros proyectos de Julissa. De la noche a la mañana ya estaba metido en las producciones de la gran basura de la televisión y con el paso del tiempo lo invitarían a interpretar pequeños papeles de Cachún Cachún Rará. Después fue arrancaaplausos en el programa de Anabel Ferreira, donde tuvo una conexión con el público tan especial que lo integraron al programa con participaciones muy breves. Posteriormente trabajó en algunos programas como director de escena y lo hizo también, que repitió ese cargo en el show Familiar TVO, donde trabajó por primera vez con Paco Stanley. Desde el primer momento hubo química, magia y algo que solo ellos pudieron entender, y por lo mismo Pacorro se lo llevó al tenorio cómico. En este show germinó la semilla que derivó en Pácatelas, un producto más de la gran basura de la comunicación, programa que los llevó al éxito y que los puso a uno en el papel del tirano y a otro bajo el disfraz del patiño bufón. Pero ojo, porque la historia entre estos personajes fue creciendo a la par de sus excesos y de la relación tóxica que mantuvieron frente a las cámaras. Para millones de personas, Mayito fue un alguien que aguantó de todo, desde gritos, ninguneos, golpes, pellizcos y escupitajos, hasta comentarios donde pusieron en duda la fidelidad de su esposa y la paternidad de su hijo menor. Sin embargo,
Besares siempre lo justificó como trabajo, pues el hecho de ser elegido como el segundo de Stanley en Pácatelas significó su primera oportunidad como coestelar en cadena nacional, una oportunidad de fama y dinero sin igual. Pero ser la dupla y cómplice de Pacorro no fue nada sencillo. Al inicio de su aventura, le dijeron que su función era echar relajo. Tenía que hacerle segunda con sus bromas y tonterías al titular del show. De hecho, este programa fue el conjunto de todo lo que Mario había hecho previamente en los medios. Mayito tenía que bailar como en los musicales, tenía que actuar, porque su personalidad fuera de cuadro era amable, bromista, pero hacerla de Patiño fue toda una actuación. Y no cabe duda que su rol más importante fue el de arrancaaplausos. O sea, tenía que interactuar con el público, hacerlos reír, improvisar, cargarles la pila cuando se les acercaba el micrófono y sobre todo soportar el maltrato físico y emocional derivado de las bromas y los chistes de Pacorro. De hecho, como cultura general, el origen del gallinazo se dio porque en los comerciales, Mayito a veces se encargaba de hacer reír a los invitados al show. Un buen día pusieron esa tonadita tan famosa. Besares comenzó a caminar de forma erguida y moviendo los brazos simulando una gallina aleteando, siendo ese el nacimiento del famoso gallinazo, que se convirtió rápidamente en una de las partes favoritas del programa. Sus bailes le servían a Paco para tomarse un respiro, pero la conexión del bufón con el público era tan grande que a veces no sabía cuándo parar. Mayito bailaba el cangrejito playero o el gallinazo y Stanley le gritaba ¡ya, carajo, ya!, acompañando sus reclamos con golpes con las notas en el papel que sostenía en sus manos. Paco lo humillaba porque no soportaba que lo opacaran, ni que le robaran un poco de reflector, y esta era la forma de ponerlo en su lugar. No obstante, las bromas y el bullying subieron de tono. Pacorro lo trataba cada vez más con desprecio y le dijo que en todos los programas donde había trabajado siempre lo quisieron correr. Pero el punto más alto del bullying fue cuando las bromas tocaron territorio familiar. Stanley cabildeaba sobre la fidelidad marital de su esposa y llegó a decir en plena transmisión que el segundo hijo del matrimonio Besares era suyo. De hecho, un día lo cargó frente al público, puso su mejilla junto a la del pequeño y dijo que se parecía mucho más a él. Esta situación cobró tanta fuerza que en los primeros días de junio del 2023, Brenda Besares presentó las pruebas de la paternidad de Mayito. Pero ojo, porque aquí hay gato encerrado. Si ella nunca le fue infiel, ¿por qué se hizo la prueba de ADN? Todo esto dio pie y fue un ingrediente más para que en la tarde triste de Pacorro, Mayito quedara mal parado y fuera uno de los principales sospechosos del hecho aquella tarde de junio de 1999 en el Charco de las Ranas. El oscuro 7 de junio de 1999, mientras llenaban de plomo al conductor de una tras otra, Mario Besares se refugiaba en los baños del Charco de las Ranas. Los meseros de esa taquería declararon haber escuchado los gritos de Mayito. Se mezclaban con el estallido de los cohetes. Según las entrevistas, Besares gritaba desde el baño ¡no, no, no! Si esto es cierto, pregunto, ¿por qué gritaba? ¿Acaso sabía a quién se estaban deschavetando? Lamentablemente nunca lo sabremos, pero esos gritos, según los empleados, eran de un dolor profundo, como una especie de redención de culpa de alguien que estaba condenado mentalmente. Cuando todo acabó, el Patiño se encontró con el tirano liquidado. En ese momento las autoridades y la sociedad clamaban justicia, exigían encontrar al o los responsables, pero de forma lógica todos los dedos señalarían a Mayito como el principal sospechoso de articular todo el trabajo sucio para los malandros. Este caso hasta la fecha sigue impune y se puede resumir con ese fragmento de la entrevista que le hizo el ya extinto de los medios Guillermo Ortega a la esposa de Mayito, que dice así: Mario Besares se tardó mucho en salir del baño, dejó que Paco saliera y después, en el momento en que ocurre el desaguisado, no está presente. Y eso ha hecho que la gente y las autoridades lleguen a sospechar. Hoy, todo el mundo sabe que Stanley, Benito Castro, Mayito y todo su grupo de trabajo se periqueaban a diestra y siniestra. Que Stanley fue una mula del mero mero de los cielos, el hombre de las avionetas y jefe de Juárez. Y
Pocos ponen en duda que esto fue un ajuste de cuentas, pero las investigaciones, peritajes y declaraciones del personal de la taquería indican que Mayito sudaba mucho, que estuvo muy nervioso, que recibió una llamada antes de meterse al baño y este cuadro lo ponía contra la espada y la pared. Besares tenía varios motivos para poner a Pacorro en bandeja de plata, con ese pitazo antes del evento. Sin embargo, todo ha sido un supuesto. Si vamos a ver las declaraciones que terminan en esta vertiente, la esposa de Besares declaró abiertamente que en repetidas ocasiones el gordo se le insinuó, que cada vez más humillaba a su esposo en una tras otra. De hecho, ella dijo que no le gustaba lo que hacían y que no le daba buena espina a Pacorro. A esto se le debe agregar que se cabildeó que Paco fue el padre de su segundo hijo, el cual resultaría ser falso. Y además, Pepe Cabello, quien fuera su productor, declaró que Stanley le pidió que le bajara los humos a Mayito porque se le estaba subiendo mucho a las barbas. A pesar de todo, hay otra posibilidad, que los malandros estuvieron cazando a Paco desde la salida de TV Azteca, que en el momento que salieron por la camioneta dieron la señal para darle gas, y Mayito fue la presa de su propio contexto, del ambiente que él mismo propició, por lo que pagó muy caro su karma. Pasó mucho tiempo encerrado, esperanzado en que la verdad se esclareciera, torturado por la incertidumbre de que nada le pasara a su familia, imaginando cuántos años estaría guardado en el bote, y lo más cruel es que, en el recuento de los daños, solo fue un afectado más de la farsa que se inventaron las autoridades del extinto Distrito Federal. Cuando el Patiño volvió a ver la luz al final del túnel y anduvo libre por las calles, pensó que podría retomar su carrera en el punto donde se vio interrumpida. Pero no fue así. Incluso cualquier persona que haya visto Pácatelas o una tras otra sabe que la esencia del personaje de Mayito, así como su rol en el programa, solo tuvieron sentido bajo el sometimiento del conductor estelar. Alguien tenía que callarlo, interrumpir su baile y humillarlo para hacer reír a la gente. El mismo Besares justificó el maltrato, los gritos y las humillaciones de Pacorro, que fueron estrictamente en sentido laboral. Que el humor negro gandalla y completamente retorcido fue la fórmula para alcanzar el éxito, pues el personaje manchado jamás tendría sentido sin un puerquito que le sometiera a sus bromas, y de forma contraria Mayito sin Paco era un minion que buscaba a su villano favorito. Tristemente, Besares continuó su carrera encontrando el sentido a su oficio. En Televisión Azteca le dieron bola para continuar con el show. Ya llegó Mayito. Pero las audiencias no respondieron porque el formato de su programa fue idéntico a los que hizo con Stanley. Y en estas nuevas épocas, el formato sin la mula ya estaba totalmente caducado. Para todo el mundo resultó muy extraño que Besares tomara el papel de manchado y la conducción del programa. De hecho, a este show le fueron quitando tiempo al aire hasta que fue eliminado para siempre, antes de cumplir el año. Mayito intentó ser Pacorro, se vistió y se comportó como él, pero fracasó en el intento. Sin embargo, en marzo del 2006, Mayito encontró su propia fórmula. Dejó la imitación descarada y se dedicó a hacer lo suyo en Acábatelo, un programa de multimiados donde convivió de forma pesada con su público. Este show tuvo una banda en vivo, bailes con edecanes, de muy buen ver, concursos y sketches con diversos personajes cómicos. Besares le restó importancia a su protagonismo e involucró mucho más a los invitados en el foro y al elenco del show. Al final de cuentas, Mayito heredó el estilo de Paco Stanley. Tenía ese tono pesado, ácido y sarcástico con sus patiños, edecanes y su público, pero mantenía la interacción fresca a través de los bailes y concursos. Pero ojo, porque el punto más alto de Acábatelo y a lo largo de 14 años, el mejor show de Mayito en multimedios, jamás le llegará a los talones al trabajo que hizo junto a Paco Stanley. Mario Besares tiene carisma, humor y talento propio, pero quedó estigmatizado como el segundo de Paco para toda su vida. Es por eso que jamás volverá a brillar como lo hizo en Pácatelas o en una tras otra, ya que sin el señor Stanley, Mayito es un presentador más del montón sin mucho chiste. Por ahora, quedará en el escrutinio público que tras la serie de Televisa, el que Paco se haya convertido en una supuesta mula, que haya mantenido un peso específico en la empresa sabiendas a lo que éste se dedicaba tras bambalinas, un empleo entre comillas que se salió totalmente de las manos en aquel junio del 99. Fecha que cambió la vida de muchos personajes para bien y mal, pero
dio evidencia que en la televisión, al bajar el telón, salen a relucir las verdaderas personas, muchas veces maliciosas, que trabajan en ese vicio de la fama y del descontrol, mismo que poco a poco está caducando en el gusto de las audiencias. Pero dime, ¿realmente Mayito entregó a Paco como ofrenda para salir ileso de todos sus pecados? Y sobre todo, ¿qué piensas de la serie de Stanley y de Mayito? ¿Es Televisa y TV Azteca también responsables por el negocio que supuestamente gestaba el conductor en sus foros? Deja tus comentarios acá abajo junto a tu poderoso like. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.